Hola, soy Pedro Tradacete del Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid y voy a daros un pequeño repaso de las propiedades básicas de los polinomios. Bueno, primero de todo, ¿qué es un polinomio? Un polinomio en una variable x es una expresión de la forma siguiente: a0 más a1x más a sub 2 x al cuadrado más términos de esta forma, donde los números que estamos considerando aquí, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, son números reales, o también los podremos considerar complejos, pero ahora los vamos a considerar como números reales. Y diremos que el polinomio P tiene grado n, cuando el último de ellos, a sub n, será el último si es distinto de 0 y a partir de n en adelante no hay más términos, o los términos siguientes los podemos considerar como 0. Pues bien, algunos ejemplos de polinomios conocidos son expresiones de la forma 6x cuadrado más 3x más 1, o por ejemplo x al cubo, también es un polinomio. En general, además, los polinomios los podemos considerar como una asignación de los números reales, de manera que a cada x lo mandamos a p de x. Esto nos determina una función polinómica son un tipo muy interesante de funciones porque además nos van a permitir aproximar una función en general por polinomios con un error prefijado. Por ejemplo, si yo considero el polinomio definido por x al cuadrado, la función polinómica correspondiente envía cada número real a su cuadrado, que también es un número real, de hecho siempre será un número real positivo. Y podemos imaginarnos cómo sería la gráfica de esta función. Será algo así como una parábola, si esta es la variable x y esta es la variable y, esta curva, que es igual a x cuadrado, corresponde a la gráfica de este polinomio. Como el ejemplo anterior, tenemos una familia que son la familia de polinomios cuadráticos, que siempre tienen expresión de esta forma, donde a, b y c son números reales. Y para este tipo de funciones es especialmente sencillo estudiar dónde se anula. En general, los ceros de un polinomio son los valores x para los que p de x es igual a 0. P de x pensado como una función en este caso. En particular, para este tipo de funciones que estoy considerando aquí, funciones cuadráticas o polinomios cuadráticos, los ceros siempre van a ser de la forma siguiente. Puesto que es una ecuación cuadrática, tendremos dos posibles ceros. Fijaros que cuando la expresión dentro de la raíz es positiva, y solo en ese caso tendremos que x1 y x2 son números reales, que nos van a permitir escribir el polinomio p de x de la siguiente manera. Por ejemplo, la función polinomial dada por esta ecuación tiene un 0 en x igual a 1. Que 1 menos 3 más 3 menos 1 es igual a 0. Esto nos garantiza que el polinomio p de x se va a poder escribir de la forma x menos 1 por otro cierto polinomio q de x. Además, podemos asegurar que puesto que el grado de p era 3, el grado de q ha de ser menor o igual que 2. Para encontrar quién es q, podemos utilizar el algoritmo de la división de polinomios siguiente.
Dividimos, como si fueran números, el polinomio que tenemos por x menos 1. Y trabajamos de la siguiente manera. Para dividir x al cubo por x menos 1 necesito algo de la forma x al cuadrado. Cuando multiplique x al cuadrado por x menos 1, podré restar aquí lo cual me deja 0. Y ahora tengo este nuevo polinomio para dividir entre x menos 1. De manera que pondré aquí menos 2x, de manera que al multiplicar este por este, cuando le resto esto, me da 0. Y por último, puedo terminar poniendo aquí 1. De manera que al restar, el resto me da 0. Es decir, el polinomio x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1 es lo mismo que el producto de x menos 1 por x al cuadrado menos 2x más 1. Este ejemplo lo podemos generalizar y definir el algoritmo de la división. Si P y D son dos polinomios tales que D es distinto de 0 y el grado de D es menor o igual que el grado de P, entonces van a existir polinomios Q y R, y además únicos, cumpliendo que P de X es igual a dx Qx, esto es un producto, más Rx. Y aquí Q y R satisfarán que R tiene grado menor o igual que D. En el caso en el que R sea igual a 0, entonces decimos que D divide a P. En relación con esto, un teorema interesante es el teorema de la división, que nos dice que el resto de la división de un polinomio por el polinomio x menos a coincide con el valor numérico del polinomio en x igual a. Es decir, el resto es igual a P de A. Dicho de otra manera, un polinomio P tiene un factor x menos a cuando P de A sea igual a 0. Otra aplicación importante de los polinomios es que nos permiten entender ciertas desigualdades no lineales de una manera especialmente sencilla. Por ejemplo, para resolver cuando x al cuadrado menos 1 es negativo, se parte del hecho de que un polinomio puede cambiar de signo tan solo en sus raíces, aunque no necesariamente. Los ceros del polinomio son los números críticos de la desigualdad, y a partir de ellos podemos formar unos intervalos de prueba para demostrar esta desigualdad. En particular, como x al cuadrado menos 1 es lo mismo que x menos 1 por x más 1, y 1 y menos 1, es decir, 1 y menos 1 son los ceros de este polinomio, podemos dividir la recta real en tres intervalos: todos los números menores que menos 1, los números entre menos 1 y 1 y todos los números mayores que 1. Y para saber el signo de este polinomio, basta con coger un punto aquí y evaluarlo. Es decir, si P de x es x al cuadrado menos 1, y calculo, por ejemplo, qué pasa en el 0, esto es negativo. Luego eso me asegura que aquí el signo será negativo. Si cojo, por ejemplo, un punto aquí, como el 2, y calculo que vale P en 2, me dará 4 menos 1, 3, que es positivo, por lo tanto me aseguro que a partir de aquí en adelante esto es positivo, y igualmente cuando calcule P en menos 2, que está a la izquierda del menos 1, el valor va a ser otra vez positivo.
De manera análoga, podemos estudiar qué pasa cuando consideramos funciones racionales, es decir, cocientes de polinomios. Por ejemplo, si yo tengo una expresión de la forma 3x menos 6 dividido por x menos 1 y estoy interesado en saber cuándo esta función es negativa, lo que tengo que hacer es encontrar los ceros tanto del numerador como del denominador y tengo algo de la siguiente manera. El signo de 3x menos 6, 3x menos 6 claramente se anula en x igual a 2. Y x menos 1, que se anula en x igual a 1. Si yo cojo un valor aquí, el 0 por ejemplo, está claro que el polinomio P1 de x igual a 3x menos 6, por ejemplo en el 0, es negativo. Por lo tanto, aquí siempre tomaré valores negativos, mientras que si cojo, por ejemplo, x igual a 3, P1 de 3 valdrá 9 menos 6, 3, que es positivo. Luego en este lado tendré valores positivos. Mientras que este otro polinomio, para x menor que 1, este es el 1, recordad, para x menor que 1 será negativo, mientras que para x mayor que 1 será positivo. De manera que cuando tengo que estudiar esta desigualdad, lo que hago es dividir en 1, 2 y 3 intervalos que provienen de los intervalos anteriores. O sea, tendré hasta el 1, entre el 1 y el 2, y a partir del 2. Y mi cociente f de x será positivo cuando el signo de P1 de x y P2 de x coincida. Por ejemplo, aquí f de x será positivo, aquí P1 de x entre 1 y 2 es negativo, mientras que P2 de x es positivo, por lo tanto, entre medias será negativo, y a partir del 2 será otra vez positivo. Y esto lo puedo hacer en general. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Eso ha sido todo por mi parte. Un saludo.